Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Ahora vamos a hablar de cómo presentar los personajes. Ya hablamos de cómo presentar ideas. Ahora veremos cómo los personajes, cómo son, qué son. Cuando empezamos un relato, debemos captar la atención del lector. Hay muchas formas de hacerlo, pero debemos incluir el principio, el personaje principal. ¿Por qué? Porque si no, el lector no sabe cuál es el principal o el secundario. Podemos empezar con un pantallazo del secundario o podemos empezar con un pantallazo del personaje malo para atraer y después seguir con el personaje principal. Cuando hablamos de personaje principal no tiene que ser bueno o malo, pueden ser haber dos personajes o el mismo que va variando. ¿Por qué? Porque el lector se va a identificar desde el principio con el personaje. Lo va a amar y lo va a odiar desde el principio. Porque es el primero que ve. Y lo quiere hallar rápidamente. Que es el personaje el que lo va a llevar por la trama. Esa entrada o esa presentación no tiene que ser formal, no, yo soy fulano, no, tiene que ser emocional. El personaje tiene que aparecer emocionalmente. Y no hablamos de una persona cuando hablamos de un personaje, ¿eh? Puede ser una casa o puede ser un muerto. Hay libros enteros sobre personajes que comienzan muriendo y después empiezan toda la historia del personaje. ¿Pero por qué? Porque esa forma, uno dice, bueno, pero empieza de atrás para adelante. No. Cuando aparece un muerto en la primera página del libro, lo que hace el lector es querer saber qué le pasó, por qué se murió, quién lo mató, quién era, qué lo hace importante. Entonces empezamos a ir para atrás para reconocer ese personaje. Hay otros libros, por ejemplo, Rosaura a las 10, que el personaje principal es Rosaura, y Rosaura no aparece en ningún momento del libro. Es la historia de la persona que está esperando a Rosaura. Pero el personaje, como tal, no aparece. Entonces tenemos un libro escrito sobre un personaje que no está. No sabemos cómo es, ni qué piensa Rosaura. Pero es el amor del personaje principal. Y pasa lo mismo con otros libros, es decir, con personajes por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, el personaje principal es el muerto, el que fue muerto. Y hay 20 personajes, o no sé si 20, pero por lo menos más de 10, que cuentan cómo fue asesinado. Cada uno tiene su perspectiva. Es un libro semiperiodístico. Ese García Márquez ahí no olvida que es periodista, que fue periodista. Entonces, relata el mismo asesinato visto por diferentes personajes. Pero el protagonista del libro es alguien que murió. Entonces, cuando hablamos del personaje principal, no nos quedemos en el ser, en un ser humano o en un perro. Puede ser un animal el personaje principal. Yo he escrito un libro, el diario de Bató, donde el que escribe el libro es un perro. Entonces, el personaje principal es un perro. Entonces, por supuesto, utilizando la imaginación del lector, el lector cuando lee el libro se enamora del perro o tiene un vínculo con el perro. Por supuesto que todos sabemos que un perro no va a escribir un libro, como todos sabemos que Superman no puede volar. Pero bueno, esa es parte del juego. Cuando mostremos la emoción como característica, no hay que describirlo, como explicamos muchas veces, el personaje totalmente. Si queremos explicar mucho el personaje, dejémoslo para más adelante. Creémosle al lector un poco de suspenso. No lo transforme en sensiblero. Lo que yo llamo sensiblería gratuita.
debe ser natural, debe ser parte de la escena, ese personaje. Ahora vamos a hablar de la vida privada del personaje. Como dijimos muchas veces, los personajes tienen que ser como los seres. Tenemos que estar pensando que estamos hablando de una persona, si queremos, o de un animal, o de un hecho. Es decir, tiene que tener algo privado. No le tenemos que informar al lector todo lo que el personaje es de entrada. Tenemos que darle grajeas. Podemos usar un narrador omnisciente, que es el que está afuera del relato, que es como un testigo que ve todo. Es omnisciente porque justamente puede ver todo, es como un dios. El problema del narrador omnisciente es que puede ver el futuro, ve el pasado y el futuro. A veces es bueno y a veces es malo, porque si empieza a relatar el futuro está contando la novela o el cuento. Entonces, esa es la diferencia entre el narrador omnisciente y el personaje. El personaje realmente sabe lo que está pasando en ese momento, no sabe lo que le va a pasar. Cuando cruza una calle no sabe si le va a atropellar un auto. Cruza la calle, como cruzamos cualquiera de nosotros. No sabemos lo que nos va a pasar. En cambio, el narrador omnisciente sí tiene la ventaja de decir, en este viaje fulanito murió porque lo atropelló o porque chocó el auto. Esa es la ventaja del narrador. ¿Lo queremos usar? Lo podemos usar, no exageradamente, pero le vamos dando posibilidades al lector de saber lo que va a ir pasando. Y ahí tenemos que ver cómo manejamos el personaje, porque ya el lector sabe más que el personaje. Es decir, ahí tenemos que cuidar muy bien qué queremos pasarle al lector de lo que está pasando. Porque también tenemos que pensar que el lector es nuestro socio, el lector es nuestro competidor, el lector quiere adivinar el argumento antes de que pase. Está compitiendo con el autor. Y si el lector descubre, ya abandona el libro. Agatha Christie, por ejemplo, era genial en que nunca podíamos saber quién era el asesino, hasta el último renglón, hasta la última línea, recién ahí descubríamos que el asesino era tal. Pueden leer Los 10 indiecitos o muchas de las novelas de Agatha Christie, que era una genia en lo que es el misterio. ¿Pero por qué? Porque nos iba contando todos los personajes, cada uno, pero nunca sabíamos quién había sido el asesino. Entonces, eso lo tenemos que manejar muy bien. Ir contando, pero que el lector no adivine el final, porque si no se va, lo perdemos. También tenemos que hablar cuando ver cómo manejar esa narrativa. Ir dejando pistas para que el lector descubra, falsas muchas veces o buenas otras, para que el lector tome el laberinto por otro lado. Pensemos en una novela, un cuento como un laberinto. Le vamos abriendo puertas al lector para que vaya por el camino que nosotros queremos. Y después que quede encerrado y tenga que volver. ¿Por qué? Porque no encontró el final. Entonces, en ese laberinto tenemos que manejarlo muy bien para que el lector, por más que intente adivinar, no llegue. Podemos narrar incluso la historia desde como si fuera una cámara, como si estuviéramos filmando. Es decir, estar en los ojos del personaje o en los ojos de otro personaje o en los ojos de ningún personaje, pero como si ese personaje tuviera una cámara en la cabeza. Entonces, nos va contando lo que va viendo sin contarlo él, lo va contando un narrador. Pero un narrador que no es omnisciente, es un narrador presente. Que esa es la diferencia. No sabe el futuro. Va a la par del protagonista o del personaje. Cuando uno escribe
para contar las diferencias, para contar lo singular, lo excepcional. Los lectores ya tienen suficiente de cada uno de los personajes a veces para poder analizarlo. Entonces tenemos que dar una vuelta de tuerca a la narrativa para que todo lo que le dijimos lo lleve por ese camino a donde queremos que quede estancado y vuelva a la narrativa. Entonces va a volver a buscar más cosas del libro. ¿Qué pasa cuando el personaje principal se vuelve pasivo? Muchas veces pasa. Golmestre era un señor cubano que vivía en Argentina, que era dueño de varios canales de televisión, y cuando alguien le traía una novela, en ese momento no había series, era novela, estamos hablando de los años 70, 60, y le decía, no, tengo una novela para hacer una telenovela, él le pedía, bueno, mostrame el capítulo 5. Y pero si no leyó el primero, no. Si yo no leo el 5 y no me entusiasma, llévatela. No tengo que leer el primero o el último, tengo que leer la mitad. ¿Por qué? Porque puede pasar, y pasa normalmente, que el protagonista o los personajes se van transformando en pasivos, se van aburriendo. Y por supuesto, el lector o el televidente en este caso pasa lo mismo, se aburre. Ya nos damos cuenta que la novela terminó y la siguen estirando. Puede pasar en series también. Hay series que tienen un montón de capítulos que uno dice, ¿para qué lo están poniendo? Porque ya terminó la historia, pero la tienen que estirar. Entonces tenemos que mucho aprender a pelear contra el personaje pasivo. Buscar una vuelta en la historia. El personaje puede cobrar. A veces, cuando nos sentamos a escribir y tenemos algo en la cabeza, terminamos discutiendo con el personaje. Parece medio esquizofrénico, entiendo la idea. Pero discutimos con un personaje que no existe, lo creamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque el personaje en nuestra cabeza cobra vida. Y queremos llevarlo por un lado y el personaje va por otro. ¿Por qué? Porque le creamos unos antecedentes que van a ir por ese camino. Es decir, si yo tengo un personaje de 90 años, no puedo hacerlo subir 20 pisos por escalera, porque no va a dar. Y entonces el personaje mismo va a decir, no, pone un ascensor, un elevador. No puedo hacer eso. Entonces, el mismo personaje nos va a discutir. Cuando armamos el personaje tenemos que ver cómo lo creamos y qué personaje secundario va a ir atrás de él. Normalmente en una historia siempre hay un personaje divertido. ¿Por qué? Porque es el que le quita presión a la historia. El personaje que hace un chiste, que es medio tonto, que no entiende las cosas, que se la tienen que explicar 3 veces, también se usa para poder explicar la trama. Cuando tenemos un personaje medio tonto en el camino y le tenemos que explicar, lo que le estamos haciendo es explicar al lector una forma más fácil cómo es la trama del libro, de qué va. Entonces, podemos manipular ese juego de personajes secundarios, terciarios en este caso. Siempre tenemos que estar pensando en los personajes malos y buenos, pero no siempre todo malo, todo bueno. ¿Hay un malo en la película? Sí. Viaja a las Star Wars, tenemos el Darth Vader, que es el malo. Pero Darth Vader, cuando termina confesando que es el padre del protagonista, se transforma en bueno. Entonces terminamos. Y es cómico porque en Star Wars la gente se enamora del malo. Juega en contra de todas las lógicas. Se supone que uno, cuando escribe una novela, el lector se tiene que enamorar del bueno. No.
En Star Wars el malo es el protagonista principal. Y por eso al final, para cerrar la idea, lo transforman en el padre del bueno, porque lo tenían que acercar de alguna manera. Entonces tenemos que ver las escenas como las armamos, tenemos que ver hacia dónde van los personajes, si está muy pasivo el personaje, tratar de devolverle fuerza, buscarle cómo reestructurar la trama para que ese personaje vuelva a tener protagonismo, o, suena malo o suena feo, matarlo. Nosotros somos dioses al escribir. Creamos un personaje y tenemos derecho a matarlo cuando queramos. Corre el riesgo de que si matamos al personaje bueno, el lector se vaya. Ha pasado con algunas novelas. No me sale el nombre del detective, el peticito chiquitito, que lo matan al final y la gente se enojó mucho con la autora. Porque, bueno, era un personaje querible. Entonces tenemos que ver cómo manejarlo. El otro problema que hay con los escritores jóvenes o nuevos, no jóvenes, nuevos, no importa la edad, es querer que un personaje sea brillante. Queremos destacar la inteligencia del lector, del personaje, porque la trama o el autor lo necesita. Necesitamos un personaje que sepa más que otros. Y de esa manera poder contar la historia desde otra perspectiva. Es difícil porque tenemos que tener un balance para que si tenemos un personaje brillante, los otros no parezcan tontos. Porque si hacemos un contrapunto, el brillante siempre va a ser más inteligente que el resto y va a despreciar un poco al resto. Entonces tenemos que manejar mucho. Muchos autores eligen un camino de buscar esa brillantez para poner en boca del personaje deducciones, reflexiones aparentemente brillantes. Entonces queda como que el brillante no es el personaje, es el autor. Y eso el lector lo ve rápidamente, lo adivina y se aburre. No, es decir, querer contar lo que piensa el autor en la boca de un personaje con deducciones y reflexiones, tenemos que manejar muy bien la trama. No ponerlo todo junto, ir espaciando todo. El efecto que causa ese tipo de brillantez es demoledor. ¿Por qué? Porque los demás quedan como ignorantes, el lector no comprende por qué los otros no tienen la brillantez del primero, qué cosa importante tiene el brillante que los demás no tienen, y pasan los otros personajes a ser estigmatizados. Y probablemente el lector abandone el libro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando el autor quiere volcar sus ideas en un personaje. ¿Podemos volcar ideas? Sí, para eso escribimos. Escribimos para volcar ideas, pero esas ideas hay que saber licuarlas con relatos. Que las cosas importantes no solo le pasen a uno, sino a todos o a varios. Y que lo que querramos contar o la historia que querramos contar o la idea que queramos volcar no le pase solamente a uno o no la diga solamente uno. Tiene que estar un poco más distribuida entre todos los personajes. Muchas gracias.